Gracias a Lorenzo Meyer y a Denise Dresser que están aquí esta mañana. La ausencia de Sergio Aguayo, saludos en su casa. Y bueno, pues Denise, Lorenzo, buenos días, bienvenidos los dos. Muy buen día, Carmen. Nos toma este primer informe de gobierno, bueno, con un conjunto de cosas, pero desde luego esto está a flor de piel, lo que está sucediendo con el tema educativo, como uno de los grandes referentes de lo que ha sucedido con este gobierno, que dará este primer informe, el primer informe de un gobierno priista después de 12 años de estar fuera de la presidencia. Bueno, ¿cómo nos toma esto, Denise? ¿Cómo nos toma esto que sucedió el fin de semana? Había expectativas, incluso versiones de que habría pues una postura ruda, digamos, de la autoridad para frenar a los maestros. Afortunadamente no hubo eso, hubo otras cosas que también son importantes registrar, pero más bien muy tirando al tema de la provocación. Pero en fin, ¿cómo nos toma esto, Denise Dresser? ¿Y por qué había sido una semana negra? Porque por un lado estaba la movilización de los maestros, el hecho de que solo se habían aprobado 2 de las 3 leyes secundarias de la reforma educativa y que la movilización representaba un reto muy importante para su presidencia, porque ponía en tela de juicio si este gobierno iba a ser realmente reformista, modernizador o tener la capacidad de operación política para sortear la oposición de los maestros. Y la semana pasada parecía que no, que el gobierno estaba acorralado, que no había previsto la movilización de la coordinadora, que no tenía interlocutores claros, que el problema se le había salido de las manos. Y se enfrentaba también a su primer informe en un contexto de pésimas noticias sobre el estado de la economía. La desaceleración, los números negros en términos de la falta de crecimiento, y después de meses de vivir con la narrativa de que este era el momento de México, que el país iba a cambiar velozmente, que México se movía, en fin, todo esto que el gobierno había vendido como la nueva narrativa del país, pues parecía que se estaba desmoronando. Y ahora con la aprobación de la tercera ley, la de servicio profesional docente, pues el gobierno recupera cierto margen de maniobra, pero reitero cierto margen de maniobra, porque no está resuelto el problema con la coordinadora, porque falta ver qué pasa en el Senado, porque la coordinadora va a anunciar hoy nuevas protestas, movilizaciones, y habrá que ver cómo responde el gobierno. Pero creo que Peña Nieto llega a su primer informe en una situación de mucho cuestionamiento, de vulnerabilidad, de preguntas sobre su capacidad de operación política después de meses en los cuales se celebraba su capacidad ejecutiva, la capacidad para sentar a la oposición en el contexto del Pacto por México, la aprobación de la reforma en telecomunicaciones, la aprobación de la reforma educativa en lo general, y vimos en las últimas semanas los primeros tropiezos, los primeros reveses. Y además, no solo eso, el gobierno presenta su propuesta de reforma energética y genera una oposición muy importante y con argumentos también muy importantes que vimos el fin de semana en la marcha encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, creo que el panorama para Peña Nieto ya no es tan fácil como él preveía, y que su imagen ahora en la presentación del primer informe está mucho más deteriorada y más cuestionada de lo que él hubiera querido llegando a esta coyuntura. Después de la pausa, Lorenzo Meyer, su opinión. ¿Cómo llega con este tema y los demás que analices precisamente Peña Nieto a su primer año de gobierno? Bueno, hay una buena cantidad de aristas en esto. Vamos a casi un poco al azar. En primer lugar, el informe se va a dar, bueno, se dio ayer. ¿Se entregó? Se entregó. Hoy se da el mensaje, se les dio. Un día después. Hoy viene de lo el normal. mensaje. Eso sí es nuevo. Sí. Que se postergó. El primer cambio respecto al pasado inmediato es que el informe en realidad se entregaba, pero eso no era importante, era que el presidente lo leyera.
hubo tiempo en que lo leía por horas, era una tortura, no sé si horas. Para él, pero para los que lo oían, lo que estaban ahí en la cámara. Ya eso se fue hace buen tiempo. Era esa época en que uno puede todavía ver las fotografías y el presidente iba en un auto descapotado, se ve que no le tenía miedo a los atentados. El escuadrón de caballería del colegio militar iba atrás, la sociedad entusiasmada, esto es entre comillas, claro, le echaba confeti, y entonces llegaba, era el día del presidente, el 1 de septiembre. Esta vez es muy distinto. Sí es el día del presidente, pero de una manera quizá más brutalmente realista. Está cercado el Palacio Legislativo, están cercadas muchas cosas. La presencia de la fuerza policíaca, y ahora nos dicen que incluso del ejército. Yo no vi en las fotografías al ejército, pero se señala, es una, digamos, simbólicamente es como el búnker, casi diría yo, y afuera una parte de la sociedad, desde luego no representa a todos, ni mucho menos, pero es una parte de la sociedad enojada, que antes ni siquiera se le hubiera podido ocurrir llegar a organizarse, ya no digamos acercarse en son de pleito a la Cámara de Diputados, que era donde se daba antes el informe. No hubieran podido organizarse. Esa es una cosa nueva. No creo que estemos en democracia en el sentido que nos gustaría, pero tampoco estamos en el régimen anterior, y ahora sí hay manifestaciones, les guste o no les guste a muchos. El pluralismo que antes estaba muy agotado y muy limitado ahora está explotando, y lo vemos en las calles. Entonces algo más realista se expresa. En esta circunstancia fue el tema de los maestros, pero puede ser otro, va a ser otro en los septiembres que vienen. Está claro que no hay un consenso, el consenso artificial, en buena medida por la fuerza que hubo durante tanto tiempo en el pasado. No sabemos a dónde vamos. Es una vida pública en donde ya se choca en público, se impone. Después de todo, la reforma ya pasó y a nadie sorprende que la hayan aprobado, pero la forma como se aprobó sí es ríspida, y está enseñando que en la sociedad mexicana en muchos aspectos hay esa rispidez. El discurso, bueno, vamos a ver cuál es el discurso de Peña Nieto hoy, pero el discurso de Osorio Chong, tan chiquito pero tan antiguo, nos dice en algún momento que las ideologías, cito, no deben estar por encima de las soluciones ni los intereses de unos cuantos anteponerse al bienestar de la mayoría. Si uno lo acepta ¿Analiza? Esto con seriedad, la historia de México ha sido la historia de los intereses de unos cuantos que se imponen a la mayoría. Eso que dice Osorio Chong, que no debe de ser, es lo que es cotidianamente. Pero es además el sistema que el propio PRI creó. Claro, es el sistema, y entonces él sigue con a lo mejor porque no les queda otra. ¿Qué otra cosa pueden decir? Entonces, las minorías no se pueden, sus intereses no se pueden poner por encima de las mayorías. Nada más hay que ver un indicador, la concentración del ingreso en México, y si eso no es que una minoría impuso sus intereses sobre la mayoría, entonces yo ya no entiendo qué significan las palabras y los conceptos. Pero en fin, la conclusión es que estamos viendo en este 1 y 2 de septiembre un
tipo nuevo de informe. Yo creo que todavía no sabemos cómo va a ser en el futuro. Está encontrando su nuevo formato y sí, como dice Denise, tiene un gran problema y es el de la economía, que ha caído como plomo. Se nos dijo que eran de poco más de 3%, no hace mucho, hace unos cuantos meses, y luego se reduce al 1.8% y ahora ya se está en algunos sitios diciendo es que va a ser menos, va a ser 1.4%. Si es 1.4%, 1.2% y le quitas el crecimiento de la población, entonces el crecimiento real es 0. Y ese no puede ser el mejor ambiente para un informe presidencial. Déjenme hacer una pausa y regresemos al punto, Denise, si te parece. Pues qué interesante que lo que arrancó este gobierno como la gran cuestión, que fue el encarcelamiento del Bester Gordillo, bueno, lo hemos dejado un poco ya colateral casi, en términos de comentar asuntos que hayan marcado este primer año de gobierno, estos momentos que se vivieron cuando el Bester Gordillo fue es acusada por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, detenida en el aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, y después trasladada al penal de Santa Marta, Catitla, para llevar a cabo este proceso judicial que está en curso, entre otras cosas, de lo que ha marcado estos meses. Pero bueno, la economía, la reforma, las telecomunicaciones, en fin, regresamos contigo, Denise. Pero lo interesante del caso del Bester es que fue muy aplaudida la acción en su momento y se pensó que era un parteaguas en términos de la relación del gobierno con los sindicatos, y ha resultado no ser así, lo cual solo exhibe que el problema es sistémico, no solo con el magisterio, sino también con el sindicato petrolero y otros. Lo que hemos visto en las últimas semanas es el silencio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ante la movilización de la coordinadora, y algo que siempre usó el Bester Gordillo para al recibir apoyo gubernamental en las negociaciones era decir, mejor yo que ellos, mejor yo que la coordinadora. O se arreglan conmigo o va a haber protestas y movilizaciones en las calles, que es precisamente lo que ha resultado. Y creo que esto evidencia que el problema educativo es sistémico, que va más allá del encarcelamiento de una sola persona, y que hay una serie de relaciones históricas, de concesiones, de prebendas, de cotos, de forma de entenderse con los sindicatos que ahora están saliendo a la luz y que son insostenibles. Ahora, regresando al primer año de Enrique Peña Nieto, creo que ha sido un año en el que ha abierto demasiados frentes. Pensaba yo en esta palabra, creo que es de Maquiavelo, ¿no? Hubris. En la que se refiere a la arrogancia de los gobiernos que se asumen omnipotentes y poderosos, y que en esa arrogancia piensan que pueden hacerlo todo de manera simultánea y que les va a resultar exitoso. Y aquí hemos visto una multiplicidad de frentes abiertos en telecomunicaciones, en educación, en petróleo, y ahora el frente abierto de la economía. Porque yo creo que el grupo de Peña Nieto pensaba que con tan solo hacer los anuncios de las reformas o aprobar algunas importantes al inicio del sexenio, que eso iba a ser suficiente para desatar un ciclo de inversión extranjera sobre todo, y que esa inversión iba a hacer detonar el crecimiento. Y hemos visto una inversión extranjera que todavía está sentada en las gradas, que todavía no está convencida del todo del proyecto de Peña Nieto, que se siente ambivalente ante, por ejemplo, las movilizaciones magisteriales, y que no está convencida de que Peña Nieto tenga todo bajo control, y que está esperando a ver si se aprueba
una reforma energética. Creo que lo dije en esta mesa la semana pasada. Para Peña Nieto es la gran reforma, la que piensa que va a echar a andar el crecimiento económico más allá del, ahora que 1.4%. 1.8 según el gobierno federal y según algunas instituciones bancarias 1.4, 1.2. Sí, que es bajísimo. Y lo que eso demuestra también es la incapacidad que tiene México para crear motores internos que desaten el crecimiento, que alienten la inversión, que promuevan la creación de empleo, y la apuesta del gobierno sobre todo a la inversión extranjera como motor, como palanca, y como esa inversión todavía no se hace presente al grado que Peña Nieto quisiera. A pesar de que incluso hay una reforma de telecomunicaciones que por los mismos motivos se ha presumido en ese sentido, también como una parte muy importante de lo sucedido, una reforma de telecomunicaciones que sin duda cambia ejes principales del mundo de las telecomunicaciones, pero que no aterriza del todo porque falta efectivamente el ejercicio de las leyes secundarias, que aquí volvemos a ver la modalidad, digamos, de este tipo de reformas, que primero vienen las constitucionales y luego nos cuentan los detalles. Cuando los cuentan ya es proceso legislativo abierto. No, y también el problema es que estas reformas van a tardar años en materializarse, digamos, en aterrizar lo suficiente como para generar perspectivas interesantes de inversión. Y en la medida en la que se tardan las leyes secundarias, pues eso va retrasando el proceso. Y la ausencia de ámbitos para la inversión es reflejo de aquello que mencionaba el doctor Meyer en términos de un sistema concentrado, un sistema desigual, un sistema oligopólico, con una economía altamente concentrada, donde los principales sectores están en manos de unos cuantos. Pensando en las telecomunicaciones, en el transporte, en la energía, en la educación. Entonces, yo creo que por eso no crecemos, porque esas áreas están dominadas por jugadores que han erigido altas barreras de entrada a la competencia y a cualquier jugador nuevo que quisiera participar en esos ámbitos. Y el gobierno no ha logrado nivelar el terreno de juego lo suficiente, a pesar de la aprobación, por ejemplo, de la ley de telecomunicaciones. Y lo que vamos a ver probablemente es una repetición de el ejercicio de los centros de veto, así como la coordinadora se ha constituido en un centro de veto a la reforma educativa. Pues yo creo que las televisoras van a tener mucho que decir a la hora de la aprobación de las leyes secundarias, y van a tratar de usar su músculo político para que esas leyes salgan de acuerdo con sus intereses, o si no, tratar de obstaculizarlas a la hora de la instrumentación. Pues ahí están estos temas también obligados de revisarse. Y bueno, Lorenzo, te propongo también analizar este otro gran asunto que tiene que ver con lo que marcó el sexenio pasado, que desde luego es el tema de los altísimos índices de violencia. Un año después, ¿qué en esta materia? Un año después hemos visto, según lo que publica el semanario Z de Adela Navarro, más de 13,000 muertos como dato que hay que analizar. Por un lado, por otro lado, cosas como 13,000 muertos de diciembre a la fecha, o sea, de 13,000 muertos en los 9 meses de Peña Nieto. Y estamos frente, por un lado, a estas cifras, y por otro lado a las detenciones, por ejemplo, del Z40, que fue una detención importante del líder de los Zetas en México, y luego el ZX20, y luego otras detenciones relacionadas con el grupo delincuencial de los Zetas, por un lado. Ayer se anunciaba la detención del hermano de Amado Carrillo, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, por un lado, los anuncios de algunas detenciones en esta materia; por otro lado, la liberación de Caro Quintero, con todas las implicaciones que eso tiene, y la realidad que indica que en materia de violencia no ha habido una modificación sustancial de lo que marcó el sexenio de Felipe Calderón. Y un gobierno como el de Estados Unidos,
que según su presidente tenía dudas respecto a Enrique Peña Nieto de cómo actuaría, si recordamos aquella declaración de Obama. Bueno, pues cuando fue detenido el Z-40, dijeron, estamos tranquilos porque nuestra preocupación de que no continuara con la captura de los grandes capos, con esto se disipa. Luego vino la liberación de Caro Quintero y eso ya volvió a colocar las cosas, me parece, en el ámbito de duda para los estadounidenses. Está ese gran asunto también. Está la expectativa de que un tema tan cruento pudiera verse modificado en este periodo, el primer periodo gubernamental. Estaba la expectativa, hay que ponerlo en pasado. Pidió un año, por cierto, ¿se acuerdan? Sí, pero a estas alturas ya pasados los 9 meses ya queda muy poco de la expectativa. Lo que las cifras nos dicen es que probablemente los asesinatos relacionados con lo que se llama el crimen organizado hayan disminuido en algunos de los cálculos, pero hay otras que han aumentado, que son las del secuestro y las de la extorsión, que esas, hay que reconocer, aceptarlo, afectan más a la sociedad mexicana en su conjunto que la de la brutalidad de los asesinatos, que se concentran en un grupo muy identificado y reducido entre las organizaciones criminales. La otra no. La otra se expande, es muy democrática. La otra da para todos. La de los secuestros, la extorsión, el robo. Y ahí es donde no vemos que se esté dando ningún cambio sustantivo. Se nos dijo que iba a haber una nueva policía, que iba a haber la Gendarmería Nacional, que iban a ser 50,000. Luego que iban a ser 10,000 y ahora dicen que van a ser nada más 5,000, que serían gentes sacadas del Ejército y de la Marina, más o menos como se hizo en la administración pasada cuando se pasó a la Policía Federal, efectivos del Ejército y de la Armada. No se ve pues un cambio de fondo, un cambio sustantivo, y sí, la promesa implícita, no explícita, de los priistas era: nosotros sí sabemos cómo hacerlo, porque más bien en el pasado hubo una época en que el gobierno, cuando el PRI estaba en la presidencia, supo controlar al crimen organizado. Luego se le fue yendo, como muchas otras cosas, se fue deshaciendo la madeja autoritaria. Y ahora ya no se puede volver a hacer con tanta facilidad, ni se puede evitar las demostraciones que irritan a una buena parte de los ciudadanos mexicanos, sobre todo aquellos nostálgicos realmente literalmente del pasado, en que todo transcurría en orden, no había democracia, pero había orden. Ahora la democracia es muy relativa y el orden es todavía más relativo. También había esa expectativa de que se controlaría al crimen organizado como se controlan a los disidentes, a los manifestantes, usando la fuerza o la negociación. Bueno, ninguna de las dos cosas, y sí llama enormemente la atención que, habiendo puesto tanta fuerza en el campo desde Felipe Calderón, y que este gobierno no ha cambiado en nada sustantivo el enfoque, pues no puedan detenerlos. Los maestros anunciaron una insurgencia. Fíjate, el término insurgencia es interesante. No sé, a lo mejor no quiere decir nada. O puede decir todos. Ahorita en 22 estados. Es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte, y también ya se usa y se ha usado la palabra insurgencia para el crimen organizado. Es la narcoinsurgencia. ¿Está bien usar eso como lo han usado algunos? No estoy seguro, pero sí se parece a una insurgencia, porque tienen ya ¿Qué caracteriza la palabra insurgencia? ¿El propósito de tomar el poder? La oposición. Una cosa es la oposición. Capacidad. La palabra insurgencia nos remite a tus territorios. Sí, sobre todo a la toma del poder, pero a la voluntad.
la mayoría de los insurgentes nunca tomaron el poder, pero en fin, a la voluntad de tomar el poder, pero también a la capacidad de resistir al gobierno por la fuerza, vía la creación de un contrapoder. Si lo toman o no finalmente el gobierno, eso es si hay el resultado, pero en la mayor parte de las luchas insurgentes, lo que sí se ve es el conflicto, la guerra, la violencia, eso ya lo tenemos. ¿Los narcos quieren tomar el poder? Pues no. ¿Los maestros quieren tomar el poder? Pues tampoco. Pero ya se declaran insurgentes. La APO en Oaxaca en el 2006, pues también se fue calificada como una insurrección. Si no son insurgentes que van a tomar el poder, sí son insurrectos. Y como insurrectos están funcionando muy bien el crimen organizado. Les mandan tanto Calderón como Peña Nieto una cantidad enorme a Michoacán, y es el momento en que eso todavía no está resuelto. Luego vienen las autodefensas, que también se pone el grito en el cielo. ¿Están armándose los civiles? Pues sí, porque si uno viviera allá, yo nada más me imagino, uso la imaginación, no pienso hacer investigación participante por esas regiones, pero sí hay en la desesperación la tentación a armarse. Se ha usado al ejército para desarmar a una parte de estas policías comunitarias, cuerpos de autodefensa, etcétera. Pero todo el conjunto, además de lo de la economía, nos da la impresión de algo como un molusco, algo muy fluido, algo está pasando, pero no logra tener forma. No sabemos si vamos saliendo del bache, de la crisis, o estamos en otra fase de la crisis. Hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, la economía que cae. ¿Cómo es posible que caiga la economía y se contraiga el gasto público? Eso es de elemental. No se puede contraer el gasto público cuando se está en un proceso de recesión. Y la pregunta es, ¿qué vino primero? Pero también la otra, se quiere hacer la recesión para forzar la reforma energética, para decir, es que estamos hundiéndonos, y si no viene Exxon, Chevron, si no vienen los hombres blancos con tecnología y dinero, nos hundimos. ¿O es una mezcla de las dos? Porque en muy pocos sitios del siglo XXI, un gobierno restringe el gasto cuando su economía se está yendo al demonio, cuando está cayendo. Entonces, se supone que el secretario de Hacienda es alguien que viene de las mejores instituciones del mundo, que conoce perfectamente esto, que es discípulo de Pedro Aspe, que es la crème de la crème de la economía, y está restringiendo el gasto público en momentos de crisis, porque esto es una crisis. ¿Por qué es? Es que nos quiere llevar así, es maquiavélica la cosa, nos quiere llevar hasta el precipicio y decir, miren nada más dónde estamos. Si no vienen estas grandes empresas en este momento, déjense de andar pensando en el nacionalismo y en salvar el petróleo para las generaciones futuras. Vamos a salvarnos ahorita. Después de la pausa, Denise, volvemos contigo. Bueno, son las 9:28 en el tiempo del centro de la República. Entramos, Denise, te quedaste con una idea ahí después de escuchar a Lorenzo Meyer y sus análisis respecto a este momento que se vive. Es que no me parece tan descabellada la hipótesis de forzar una recesión para hacer más apetecible o políticamente aceptable la idea de la inversión extranjera en Pemex, porque no es la primera vez que un gobierno
actuaría de esa manera. Yo recuerdo con Pero George, se pone mucho en riesgo también. A ver, pongamos la duda sobre la hipótesis. Con George W. Bush se dio un fenómeno que se llamaba Starve the Beast, que era dejar de alimentar a la bestia. Y durante años su gobierno trató de convencer a la población estadounidense de que el sistema de seguro social estaba en quiebra y que por lo tanto era necesario privatizarlo. Y de ahí se pasó a toda una estrategia de mensajes gubernamentales en ese sentido y de dejar de inyectarle dinero al seguro social. Ahora, Bush nunca logró su cometido porque el seguro social es como el tema de Pemex en México, es lo mismo en Estados Unidos, es uno de esos temas intocables que hubo mucho rechazo de la población y no fue políticamente posible para él privatizar. Pero sí intentó hacerlo a través de la estrategia de dejemos de invertir en la institución para que entre en quiebra y nos veamos entonces obligados a privatizar.